están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Espero que usted tenga un excelente descanso a esta hora, ya siendo las 22 en vivo. Estamos el día de hoy en nuestro programa Retruco y hablaremos de un tema que la verdad que nos afecta directamente a todos. Hoy en día cargar un estanque de benzina cada vez se ha hecho más caro. Realmente han pasado las cifras de los 1.090 pesos en cada una de sus bencinas. Cuando hablamos de hacer un pedido en un supermercado, las canastas básicas incluso ha aumentado y un incremento. Cuando hablamos de la inflación, ¿qué realmente estamos conversando? Cuando hablamos de que la vida lamentablemente ha subido absolutamente todo, lo vemos reflejado no solamente en la economía familiar, sino que esto ha sido a nivel global. ¿Y cómo afecta e inyecta directamente en Chile? ¿Cómo hoy en día analizamos lo que es la economía? ¿Qué es realmente la inflación? ¿Estamos frente a una inflación global o a nivel nacional? ¿Cuánto sabemos realmente y cómo podríamos incluso tomar cartas en el asunto y analizar, ver y cómo hoy en día podríamos avaliar esta situación que yo creo que directamente nos afecta a cada una de las familias, independiente de cuáles sean sus ingresos económicos? El día de hoy estaremos con José Luis Oyarzo Galvez, ingeniero comercial, máster en Economía Internacional y candidato a doctorado. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto estar con nosotros. Hoy día analizaremos el escenario económico en Chile. Sí, ¿Cómo pues, estás? Oye, muy bien y muy agradecido también, Paola, que me hayas invitado, por ejemplo, a este espacio, porque nos permite llevar la academia, el aspecto de la educación superior aquí, para que la gente en su casa hoy en día tal vez tenga un poco más de conocimiento, interiorice un poco más los temas, porque la economía es algo que son las reglas del juego que nosotros tenemos en nuestro entorno. Nosotros con Luis hemos hablado en varias oportunidades al respecto de la economía, de lo que entendemos. Recuerdo en su momento cuando hablamos de los retiros, sí, hablamos de las AFP. Siempre tú has sido, aparte de ser académico, un impulsor de que la gente tenga conocimiento, de que realmente sepamos los términos, las condiciones y que nos hagamos parte también, porque cuando hablamos de economía a lo mejor lo vemos tan lejano, pero cuando hablamos de economía también nosotros tenemos una responsabilidad de saber. Lamentablemente directamente no podemos ejecutar alguna acción porque estamos a veces limitados de manos, porque depende a lo mejor de herramientas más fiscales o estatales, pero tenemos que estar al tanto de lo que sucede cuando hablamos de los retiros, cuando hablamos incluso, ¿te acuerdas?, de los fondos, Creo que con los retiros hay mucha gente que recién supo qué fondo estaba. Sí, así es. Hay un montón de cosas que nosotros hemos conversado en varias ocasiones, Paola, y que en realidad, bueno, claramente yo trato de que esa información, de la información que nosotros tenemos, la vayamos entregando, la vayamos conversando. En realidad la gente se empieza a interiorizar de que básicamente, al igual que la educación cívica, que la historia, que la filosofía, son elementos que son vitales dentro de tu formación como ciudadano. La economía, la educación financiera son aspectos enormemente importantes, de tal manera que las familias deciden muchas cosas económicas. Decides cuánto te va a endeudar, cómo vas a distribuir los recursos que tienes en tu casa, decides en ocasiones estudiar, en ocasiones decides un montón de cosas. En particular la economía es cómo tú vas a distribuir los recursos. Y la distribución de los recursos toma una gran cantidad de temáticas, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a colocar esta cosa? ¿Qué voy a dejar de hacer? El Estado en ocasiones también constantemente toma decisiones porque el Estado es como una casa más grande solamente, ¿cierto? El Estado solamente es como una casa más grande y tiene que tomar decisiones que son tremendas. Lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Los gobiernos tienen una responsabilidad tremenda en el quehacer del funcionamiento económico, Paola. Juan Luis, cuando hablamos de la economía, ¿qué tendríamos que saber? Vamos a la historia, vamos un poco a educarnos, porque creo que esto es muy bueno, porque todas estamos hablando ya del IPC, de la inflación, hablamos del aceite. ¿Qué ha pasado este impacto de por qué el aceite ha subido hoy en día? Incluso hay muchos memes al respecto de esto, una situación desde que encontramos aceite en oferta, 790 pesos, y acá obviamente lo encontramos a eso porque estábamos en un recinto franco. Hoy en día encontrarlo arriba incluso de los 3.900 pesos un litro, si hablamos a nivel regional, donde se habla de ahora el oro líquido. Cuando hablamos de la economía, tenemos hartos minutos para poder conversar y desglosar y hablar al respecto de por qué se genera esto, si que hay un impacto directamente con también la guerra en Ucrania, los efectos económicos de la pandemia que se están notando ahora después de 2 años. Pero vamos a la economía chilena, situemos, porque a veces vemos tan lejano algunas cosas, pero hay que situarlo en nuestro país, en Latinoamérica, en América del Sur. ¿Y qué es lo que pasa efectivamente con Chile? Y hablemos de la educación de la economía. ¿Qué es la economía? Mira, la economía como tal es cómo tú vas a distribuir los recursos, no es nada más que eso. De tal manera que, al igual que la casa, llevemos esto de la gran economía a un aspecto en tu casa.
De forma constante, yo creo, tú, Paola, tienes que tomar decisiones en casa, ¿cierto? Tienes un presupuesto que está limitado a lo que gana tú con tu pareja, con tu familia, y en algún momento hay que tomar decisiones. Ok, voy a generar y voy a gastar en educación, me voy a comprar un televisor, me voy a dar un tiempo para esto, voy a gastar en comida. Y quiere decir que la historia del hombre, la civilización, la humanidad, constantemente ha estado en esa toma de decisiones. De tal manera que antes era distinto, ¿cierto? Porque antes de 1700, 1600, en realidad había mucho trabajo de agricultura. La fuerza fundamental era el ser humano, era la máquina que existía en ese momento. Y en ese contexto quiere decir de que en realidad ahí uno empieza a entender por qué, por ejemplo, en algunos momentos, claro, el hombre tomó la decisión de tener a otros como esclavos, porque si tú te das cuenta, el ser humano se convertía como la pieza fundamental para la productividad. Exacto. Entonces quiere decir que yo tomaba a estas personas, las utilizaba y las canjeaba como mercancía. Entonces tú te empiezas a hacer que, básicamente, wow, ahora si lo miras, tú empiezas a decir, chuta, qué terrible era lo que sucedía en ese momento. Pero sin embargo es una evolución. La economía va evolucionando hasta que en realidad ese hombre, de cierta manera, es reemplazado con ciertas maquinarias, en particular en 1800, donde ya empieza a formarse la economía que hoy en día conocemos. Y si hoy en día lo llevamos a la historia, es la automatización. Es que la realmente, automatización. nos damos cuenta con una caja que hoy en día, a mí, la verdad lo tengo que decir, y a lo mejor me hago cargo de esto. Dale. Creo que el servicio y la mejora de la atención, hoy en día queremos todo muy instantáneo. Sí. A mí me preocupa y creo que somos muy gringolandia. Sí. Creo que está bien, va avanzando hacia allá, pero los puestos de trabajo igual corren peligro. Cuando hablamos de una cajera a versus una caja que es autoservicio, que busca en el fondo la rapidez, que busca estos productos más de 10, pero también hablamos que compite con el campo y con la fuerza laboral. O sea, lamentablemente, y eso afecta directamente a la economía también. Paola, no podemos evitar ese avance. Eso es lo terrible, de tal manera que hay economistas que durante harto tiempo hemos hablado de lo mismo. No podemos evitar ese avance tecnológico en donde la empresa, de forma constante, no es que quiera sustituir al ser humano como tal, sino que trata de buscar alternativas que le generen tal vez una disminución de sus propios costos. Uno de los principios económicos y financieros de la empresa es la minimización de sus costos. De tal manera que eso te permite ganar un margen extra. De tal manera que suceden elementos terribles. Desde la revolución industrial de 1800 han pasado 4 revoluciones, ¿cierto? La revolución industrial, que tuvo un impacto tremendo en la productividad. Luego vino la revolución tecnológica, la revolución de Internet como tal, y ahora estamos en una revolución que se dice que es la más terrible que puede existir hoy en día. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el nombre? Porque se llama la revolución 4.0, donde se mezclan dos cosas. Primero, la automatización, que tú bien lo dices con las cajas automáticas, que la veíamos tan lejanas, y también la inteligencia artificial. Son dos elementos que ahora se conjugan y te generan un problema mayor. Pero mira, que fueron una herramienta fundamental en la pandemia. Hay que decirlo, que un acompañamiento, una comunicación. Yo creo que hay varias cosas que ayudaron, pero como dice, hoy en día estamos en la revolución 4.0. No la sabía y qué bueno hoy en día. ¿Y esto afecta a la economía? Afecta tremendamente, porque quiere decir, por ejemplo, en enero se anunció entonces el despido de 50.000 cajeras a nivel nacional por este grupo de cajas automáticas. O sea, quiere decir de que esto va a ir en aumento. En algún momento nosotros vamos a encontrar, Paola, de que en un supermercado no va a haber gente. Más allá de los guardias que tienen que existir y la seguridad, tú no vas a tener personas, ¿cierto? En un supermercado. De hecho, por ejemplo, si tú vas a algunos supermercados en Santiago, en determinados lugares, tú vas a descubrir que no hay personas. Claro, incluso en algunos países más, en Europa, por ejemplo, no hay, incluso en Holanda hay una pistolita que uno va con el código y saca automáticamente, ya no está el equipo humano. Bueno, en Seattle hay un supermercado que es un supermercado Amazon, en el cual tú ingresas con tu teléfono y no hay ninguna persona. De tal manera que incluso los productos, ni siquiera la pistolita, los productos están todos a través de sensores, de tal manera que cuando tú agarras un producto, se descuenta de forma inmediata en el inventario y te lo carga tu teléfono. De tal manera que tú vas, sacas las cosas, sales del supermercado y listo, y terminaste. Ese supermercado es el que se viene, Paola. Y eso va a provocar que si el Estado no genera herramientas, no genera elementos para que existan una reconversión laboral de las personas, en realidad vas a generar un problema enorme desde el punto de vista del desempleo. Imagínate, existen autores que dicen que de aquí al 2025, estamos hablando de 3 años más, el 50% de los puestos, que son puestos de baja calificación, van a ser reemplazados. Pero el actual gobierno también dio a conocer también la agenda
económica. Y habló también de varias fuentes de empleo, que era una de las partes fundamentales, pero estábamos hablando de la microeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, ¿qué quiere decir? La microeconomía, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de, como su nombre lo indica, no es menos que la macroeconomía, sino que en algún momento, al igual que las especializaciones médicas, empiezan a surgir especializaciones al interior de la economía, ¿cierto? Como el médico se podría convertir en cardiólogo y el otro se podría convertir en dermatólogo. En el aspecto de la economía, algunos se pueden convertir en microeconomistas o en macroeconomistas. La microeconomía se refiere al funcionamiento pequeño del ser humano. Por ejemplo, a mí me encanta porque trata de actualizar, por ejemplo, Paola, ¿cuál es tu comportamiento? Tú como individuo, ¿cierto? Ya. ¿Cómo eliges los productos? ¿Cómo te comportas y te relacionas con la empresa a través de tu trabajo? Y la macroeconomía trata temas que son un poquito más amplios, ¿cierto? Como por ejemplo las tasas de desempleo, cómo crece el país, las tasas de interés, o sea, todo lo que está en boga hoy en día son elementos que conforman parte de la macroeconomía como tal. Ahí está la diferencia que nosotros encontramos. Y vemos tan lejano esta propuesta del gobierno que habla de la cantidad, creo que son, tiene un número específico del crecimiento, que en especial colocar un potencial crecimiento en el empleo e incluso con ciertas iniciativas como prolongar lo que viene del gobierno anterior, como este IFE laboral, entre otros. ¿Lo vemos? ¿Cómo se ve el escenario en la forma económica? Porque si estamos hablando que hoy en día vemos que la automatización llegó para quedarse y reemplazo, tú mencionas una cantidad de personas que han sido desvinculadas de sus empleos, especialmente cajeras. Y aparte, y quiero que esto no se tome personal, cuando hablamos de la migración que existe en Chile y que hay una mano de obra detrás de ella. También. La mayoría de los migrantes que vienen, especialmente de algunas nacionalidades que conocemos, sabemos que vienen con un título, sabemos que tienen hoy en día, pero tienen que convalidarlo. Hoy en día muchos de ellos vienen con una fuerza laboral, una mano de obra, y que va de la mano donde hoy en día existen mayores desvinculaciones. Sí. ¿Cómo se ve el escenario entonces cuando lo vemos de esa forma? Cuando vemos un escenario ahora con el aspecto del desempleo, yo siento que el Estado va atrás de lo que muchos estamos tratando de inculcar. Y va atrás porque, por ejemplo, no existe claridad sobre cuáles son las rutas específicas que van a asumir servicios como el CENSE en ocasiones. De tal manera que en ocasiones esos servicios se han quedado atrás. Hay un entendimiento de la economía, tanto en temas de pobreza, de capacitación, que en realidad conforman parte de una antigua forma económica. Y se entiende porque forma parte de un servicio, que está burocratizado en ocasiones y con una gran cantidad de temáticas. De tal manera que, claro, yo siento en lo particular, y aquí me hago responsable de esas palabras también, de que en realidad como Estado vamos atrás de esta revolución 4.0. Imagínate que el tema de las cajeras, si tú ves alguna entrevista en la cual me hiciste, yo lo vengo hablando de 4, 5, 6 años. Y en enero nosotros vimos que aquí desvincularon a 50, 60 cajeras y el Estado no hizo ningún prototipo de reconversión laboral. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Quedan apartadas del oficio porque son personas que en ocasiones, Paola, llevaban 17 años trabajando. ¿Pero cuál es el panorama hoy en años. día si visualizamos en 2022? Sí. Como en su área, también como máster en Economía Internacional, ingeniero comercial. ¿Cuál es el escenario económico que tiene Chile y en especial cuando hablamos de las nuevas contrataciones? Porque uno habla de la economía, claro, de la alza de los precios. Hoy en día estamos con esto de las canastas básicas, que varios de sus productos, que hay un listado de productos que son de la canasta básica han aumentado. Pero claramente una persona que no tiene un empleo laboral hay una complicación económica. Comenzamos desde los inicios, de lo que son las remuneraciones, de mi ingreso económico para que yo poder abastecerme día a día o mensual, ir pagando mis cuentas y abastecerme para tener esta canasta básica. ¿Cómo se ve el panorama en el efecto de empleo? Yo creo que es un buen panorama porque hay una situación durante este 2022. Nosotros tenemos el último indicador de desempleo, es un 4,1 en Magallanes. Pero son cifras realmente, y lo voy a decir, reales, Dale. porque hoy en día con la pandemia el trabajo informal, hay que decirlo, o sea, se dio a conocer las cifras de trabajo informal, que yo creo que quedamos cortos incluso. El emprendimiento, hay muchos que hoy en día también boletean, que no tienen un contrato de trabajo, a lo cual no tienen tampoco ningún tipo de indemnizaciones, entre otras cosas, y derechos. Y me imagino que el trabajo informal también existe y incrementó en la pandemia y nos dimos cuenta de este grupo, de esta fuerza laboral que lamentablemente tampoco tenía herramientas para poder aguantar una medida de crisis económica familiar. Pero el ser humano siempre se renueva, siempre hace algo.
en alguna situación. De tal manera que por lo general esos indicadores, ese 4,1 que te menciono para Magallanes, es un indicador que básicamente también incorpora ese desempleo informal, ¿cierto? Es una especie de estimación donde se genera una muestra y se genera efectivamente ese concepto de ese 4,1, que es un porcentaje bajo. En la pandemia nosotros vivimos un tiempo que fue complejo. 8 puntos y tanto. Claro, ¿no? tuvimos sumamente complejo porque estamos acostumbrados a un nivel de desempleo que en realidad ronda el 2, 3 con suerte. De tal manera que tuvimos aquí un proceso de desempleo que en realidad en algún momento desestabilizó a las mismas familias. Eso generó un inconveniente mayor, que en ocasiones yo siento que el Estado llegó muy tarde para poder solucionarlo. ¿Qué sabemos por economía? ¿Qué entendemos por economía? Cada uno de nosotros que nos está viendo hoy en día, ¿qué entendemos quienes no somos expertos en esto? ¿Qué tendríamos que saber y qué entendemos? Que la economía tú lo aplicas en tu casa. Era lo que yo te mencionaba antes, ¿cierto? Tú te ves obligada en algún momento a tomar decisiones sobre cómo... Cuando hago lápiz y papel, claro, y digo, gastos, luz, gas, agua, supermercado, eso es economía. Eso es economía. Cómo tú vas a distribuir tus recursos en todas las necesidades que tú tienes. Tú tienes necesidades de vestirte, tienes necesidades de comer, etcétera. Entonces, en el momento, tú vas juntando los ingresos y hay muchas personas que lo hacen de forma inconsciente nomás, ¿cierto? Recurren al endeudamiento cuando no te alcanza. Pero hay un porcentaje mayor, que hay un porcentaje, Juan Luis, y lo hablan las cifras, que el chileno vive endeudado. El chileno vive con la tarjeta, y ni siquiera de crédito, con la tarjeta del retail. Porque hay que decirlo, estas grandes tiendas tienen un acceso desde la dueña de casa que no tiene un ingreso, o incluso un estudiante mayor de 18 años, que te dan una tarjetita de 100.000 pesos mínimo, que es un crédito, que este crédito tiene una tasa de interés, y al comprar en cuotas, y claramente si uno compara, y que eso es lo que uno nunca pregunta, ¿cuál es la tasa de interés que tiene? ¿Cuál es el CAE? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué es la renegociación? ¿Qué es el refinanciamiento? Y claro, yo digo, no, si la cuota me va a salir muy conveniente, la cuota me va a salir, cada vez que yo pague mi tarjetita me va a salir 10.000 pesos más, pero eso, si a lo mejor tenía una deuda de X valor, eso a lo mejor creció el 3 veces más si yo la voy renovando, y estoy pagando los intereses. Pero eso nadie nos educa. Cuando comenzó la educación financiera, a través de los bancos, a través de las financieras, a través de la Casa Retail, que era la obligación de dar a conocer estas cifras, creo que ahí tuvimos que aprender un poquito más. Pero es el gato cuidando la carnicería, Paola, ¿no? Porque en realidad nosotros le entregamos esa responsabilidad de la educación financiera al que te entrega y al que te fomenta tu deuda. De tal manera que, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de las universidades, el rol de los institutos profesionales, los cuales dicen, ya, compadre, mira, de esto se trata la educación financiera? Quiere decir que nosotros, no sé si te das cuenta, estamos un poquito atrás. Pero creo que todavía falta, Juan Luis, conocer, llevarlo a un idioma claramente que sea transversal, que sea didáctico, que sea entendible. Una señora, que no quiero decir que no tenga las capacidades para poder entender o educarse en esta área financiera, pero a todos nos cuestan. Cuando uno dice, no, el 3,8, el 3,8. ¿Qué es el 3,8? Que es el 3,8 y yo me voy a otro banco y tengo el 2,1, no sé. Creo que son cifras que a lo mejor datos que se manejan de las personas que sí tienen el lado técnico y profesional para entender. O la persona que tiene la capacidad de cotizar. Pero cuando uno necesita las lucas, y especialmente por esta pandemia, yo creo que las tarjetas fueron las más utilizadas y uno dice, bueno, un avance lo necesito, tengo que comer, tengo que vivir, tengo que pagar las universidades. Y ojo, acá voy a decir algo, las universidades no bajaron sus precios. No. De hecho, en el índice de inflación, que seguro vamos a hablar en el próximo bloque, tú te das cuenta que los aspectos que más subieron, tú tienes toda la razón, son alimentos y la educación. Y la educación superior. Son los dos indicadores que más subieron en este mes de marzo. Y tenemos que pensar que no todo el mundo tiene gratuidad. No todo el mundo tiene gratuidad. Y hoy en día para muchos tuvieron que conocer lo que era el registro social de hogar. Sí, pero Paola, esa es cómo yo construyo el Estado. En algún momento, si tú te das cuenta, el Estado se conversa. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Por eso surge, por ejemplo, el proceso constitucional actual, ¿cierto? Que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas, pero quiere decir que es una instancia para que nosotros nos sentemos y conversemos lo que quieren. Por ejemplo, en algún momento podríamos indicar, tú por cada producto que tú compras, Paola, tú estás pagando un 19% de IVA. ¿Por qué no discutirlo y llegar y decir, por ejemplo, oye, y hay productos que no deberían tener IVA, por ejemplo, un medicamento? Como ocurre, por ejemplo, en otros lugares de Estados Unidos o en Europa, que dicen y se colocaron de acuerdo y generamos una diferencia entre una farmacia que no tiene fines de lucro a otras farmacias que son a base de fundaciones y una farmacia que pasa a ser comercial. Por ejemplo, entonces quiere decir, pero eso nos colocamos de acuerdo. Es, por ejemplo, reunirse y empezar a decir, a ver, ¿qué cosas tú consideras para la generación del país
que son importantes. Si tú te das cuenta, nosotros ahí hablamos y estamos hablando de economía también. Es, oye, para mí la educación tiene que ser gratuita, para mí la salud tiene que ser gratuita, tienen que haber también alguna responsabilidad por parte del Estado para las pensiones. Entonces quiere decir que esos temas se conversan, se Quiero llevar la discuten. economía a nivel regional y ¿Sí? acá creo que mis amigos de Zona Franca no les voy a caer muy bien, pero creo que igual hay que hablarlo. ¿En Zona Franca se paga IVA? No, se paga un pequeño tributo que creo que llega al 3% y algo. Claro, nada porque más. cada vez que aumenta cada Sí. año se va descontando. Hace Sí. muchos años era el 0,8 y hoy en Sí. día va al 0,00. Pero como cliente, Lo que pasa es que... porque a veces comparamos los precios Sí. de un sector a otro. Por ejemplo, un televisor en el retail, converso Sí. y hago comparación a un televisor a lo mejor a tal casa comercial o tal local que puede estar en Zona Franca. Y acá no tengo nada contra ningún local de Zona Franca. Hablo en Por general supuesto que no. lo que uno podría pensar. Y nosotros estamos acostumbrados que encontramos precios a lo mejor más convenientes, sí, efectivamente. Si nos vamos a la actualidad, si buscamos un aceite, está totalmente más barato que lo que se encontraba en el norte de nuestro país. E incluso hace meses atrás también estaba mucho más económico. Pero cuando viene cuando viene el turista nacional, Sí. no encuentra Zona Franca barata. No, no. Pero ahí eso tiene una razón. Por ejemplo, cuando nosotros, en algún momento, no sé si tú creciste aquí en Magallanes, ¿cierto? Tú te empiezas a dar cuenta que Magallanes antiguo era un Magallanes distinto al de ahora. Mira, remontémonos, por ejemplo, al 90, al 80. Supermercados Marisol, supermercados Cofrima, había una competencia, había una estructura económica aquí. Cuando aquí llega una transnacional, ¿cierto? Como el supermercado grande que llegó el año 2004, no lo voy a nombrar, llega efectivamente y en realidad, imagínate, por ejemplo, Marisol, y te pongo un caso, te voy a inventar, compraba, por ejemplo, 1000 botellas de Coca-Cola, ¿cierto? Obviamente que la negociación va a obtener un precio. Y cuando viene, por ejemplo, este gran supermercado, compraba 2 millones de botellas de Coca-Cola para poder generar en todos los supermercados la venta. Claro. Eso se conoce como economías de escala, porque el supermercado grande, al comprar ese tamaño de volumen de compras, lo que obtiene efectivamente es un descuento mayor. Y estos pequeños supermercados que nosotros teníamos, que hoy en día forman parte de nuestra historia, en realidad no pudieron competir con los precios de esos supermercados. Entonces quiere Que hoy en decir día de no que, existen. claro, lo mismo ocurre con la zona franca. Entonces la zona franca tiene efectivamente tal vez ciertos beneficios para los que están vendiendo ahí. Pero imagínate, por ejemplo, una empresa que se dedica a la computación, ¿cuántos computadores compra? Versus, por ejemplo, estas grandes multitiendas que te pueden comprar 2 millones de computadores o tienen tratos directos, por ejemplo, con grandes marcas como Apple, como Microsoft, Claro. como Dell. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta, en realidad, claro, este aspecto de lo que ocurre en la zona franca se debe también a ese proceso de economía de escala. Por eso algunos dicen, bueno, cuando tú compras un auto en la zona franca, te sale más económico porque aquí no sucede que la tienda de retail trae el zona franca, Claro. trae un auto. Si la tienda de retail decidiera traer un auto, en realidad Estamos ya la hablando zona que esta franca... realidad que pasa acá en Magallanes, pasa en Aysén Claro. y también pasa en el Claro. norte de nuestro país, en Iquique. Claro. O sea, estamos hablando en general, Sí. transversal, lo que Y el significa motivo de la tener zona un- franca surgió con otra cosa. y pues, tener Paula. una zona franca. Sí, surgió de Eso. otra manera, era el desarrollo productivo en un determinado momento. No estaba vinculado exclusivamente con la compra del producto que nosotros hacemos como economía doméstica. ¿Y qué es la inflación? Porque hoy en Dale. día se habla tanto de la inflación, incluso a través del Banco Central, se pregunta si se cambiaría la proyección o no, se habla del Banco Central, pero también se habla del Banco Global. ¿Qué Sí. pasa con el Banco Global? Porque hay una inflación a nivel mundial, a nivel global. Sí. El primero de las grandes potencias mundiales fue Estados Unidos en Claro. tener una inflación que fue altísima. Argentina incluso llegó al Sí. 2021 a tener un 50% de inflación. Así es. Cuando hablamos de inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es un aumento de los precios, pero no es un aumento de una vez. No porque tú te subas a un colectivo y subió de 600 a 700 pesos de su inflación. No. La inflación es el termómetro de la economía de los precios, ¿cierto? Como cuando tú te vas a medir la fiebre, te tomas un termómetro, ¿cierto? Mides el termómetro, 36,5, estoy bien. La inflación es lo mismo, es un termómetro de los precios en la economía. Cuando sube mucho la inflación quiere decir que están incrementándose mucho los precios. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que tu sueldo se mantiene exactamente igual, tu sueldo es reactivo a la inflación. Quiere decir que se mantiene exactamente igual. Hasta que en algún momento tú logras generar una negociación que puede ser hasta el otro año, pero ya te tuviste que comer todo el incremento de los precios que hoy en día está ocurriendo. Sí. Juan Luis, Sí. vamos a ir a una pausa Dale. comercial y vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir por qué el aceite, por ejemplo, está tan caro, por qué algunos productos de las canastas familiares, el IPC que habla al respecto de esto y cómo se ve la economía en nuestro país y también obviamente bajar a nivel regional. Nos vamos a una breve pausa comercial conversando con el máster en Economía Internacional, ingeniero comercial y candidato a doctorado al respecto del escenario económico en nuestro país. Ya regresamos.